Amén. Muy buenos días a todos. Dios os bendiga muchísimo. No sé si has podido saludar, bendecir al que tienes a tu lado. Dile muy buenos días, Dios te bendiga. Tú dile bienvenido, bienvenida. Gloria a Dios. Es de verdad siempre un privilegio hace un momento, todas las mañanas, todos los domingos cuando nos juntamos, nos reunimos, el equipo pastoral nos reunimos a tener un tiempo de oración. Estamos clamando, intercediendo, le pedimos a Dios por todo lo que hoy va a acontecer, la palabra. Le pedimos a Dios por vuestras vidas, que Dios os bendiga, que Dios derrame bendición. Pero al terminar ese tiempo reflexionábamos acerca de algo que es tremendamente importante y es algo que creo que todos tenemos que reflexionar. Y es la bendición, el privilegio que tenemos de poder estar juntos en un lugar como este, en un tiempo como este, alabando juntos el nombre del Señor, adorando su nombre, exaltándole, bendiciéndole. ¿Sabéis por qué? Porque hay muchos hermanos en la fe en muchos lugares del mundo, no uno, ni dos, ni unos cuantos. Son miles y miles que no tienen este privilegio. Que no tienen el privilegio de estar juntos, de poder mirar, ¿no?, a su alrededor y ver hermanos en la fe, una familia amplia. Y aunque no sea muy amplia, da igual, pero la familia en la fe. Y no pueden reunirse, no pueden congregarse, no pueden estar como estamos nosotros aquí con esta libertad. Y esto es algo por lo cual tenemos que darle gracias a Dios. Es algo por lo cual tenemos que decirle al Señor, gracias por el privilegio que tengo, pero también decirle a Dios, Señor, gracias por el hermano, la hermana que tengo a mi lado. No sé si lo has hecho hoy, pues dile, gracias, doy gracias a Dios por tu vida. Damos gracias a Dios también por todos aquellos que nos están viendo a través de nuestro canal de YouTube. Que Dios les bendiga muchísimo, que Dios esté guardando sus vidas también. Porque esto es una bendición, gloria a Dios. Es una enorme, gran bendición. Saber que no estamos solos, saber que somos parte de una familia. Desde luego, en la familia pasa como en toda buena familia, ¿no? Yo no sé, yo tengo 2 hermanos y a veces con mis hermanos no siempre me llevaba yo de maravilla. Ahora, como alguien se metiera con mi hermano, la liábamos, ¿no? No sé si te ha pasado eso a ti, que tú en casa te podías, ¿no?, tirar con la zapatilla en la cabeza, ¿no? Yo tengo un hermano mayor que yo le solía usar la ropa, él se compraba, trabajaba, todo, y cuando llegaba que cogía y llamaba a mi madre, ¡mamá! Y yo había desaparecido con la camisa nueva de él. Pero bueno, ahí estaba el afecto. ¿Os dais cuenta que el Señor me ha transformado, hermano? Ya no le uso la ropa a nadie. Amén. Pero como hermanos en la fe, que nadie se metiera con... Bueno, como viniera alguien y se metiera conmigo, ahí salía... Yo creo que es ese síndrome de hermano mayor. ¿Te ha pasado o no? Sacar pecho a mi hermano, a no ser que el otro sea más grande. Dice, venga, hijo, venga. ¿Ah? Te ayudaban a huir a tiempo. Los hermanos, esa era la sabiduría de los hermanos mayores. Te ayudaban a huir a tiempo para no meterte en jaleo más profundo. Pero bueno, así es la familia de la fe. Aprovéchala, disfrútala. Disfruta de estos tiempos, disfruta de aquel que tienes a tu lado. Por eso es bueno que cuando termine la reunión tengas tiempo de poder hablar, de poder compartir, saludar. Es cierto que a veces tenemos cosas que hacer, pero dedica tiempo a conocer a aquellos que están a tu lado. Desde luego no podremos en profundidad conocernos a todos, pero por lo menos hacemos el intento. Amén. Gloria al Señor. Bueno, vamos a ir a la palabra del Señor. Yo quiero que vayamos al Evangelio de Juan capítulo 15, verso 8. Evangelio de Juan capítulo 15, versículo 8. Es un texto que llevamos repitiendo desde que recibimos la palabra del año, la palabra que está marcando el curso de este año 2022. Ya se nos ha pasado enero, estamos en febrero. Cuando querramos darnos cuenta, encima febrero un mes cortito, 28 días este mes.
y rapidito se nos va a pasar y nos damos cuenta que el tiempo va corriendo. Pero no queremos desviarnos de aquello a lo que Dios nos ha llamado. En el capítulo 15 de Juan, versículo 8, está el texto que hemos recibido para este año 2022. Y dice lo siguiente: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Es una palabra que Jesús le está diciendo a los discípulos de él, a los que le estaban siguiendo. Por ende, si era a sus discípulos en esa época, también es para nosotros, si somos discípulos de Jesús en esta fecha. Si tú eres alguien que ha decidido seguir a Jesús, aprender de Jesús, ser un ejemplo aprendiendo de Jesús, entonces eres discípulo de Jesús. Lo que pasa es que Jesús dice que es imposible que Dios sea glorificado si no llevamos fruto. Habla de la vid, habla de los pámpanos, habla en versículos anteriores, dice que Él es la vid, que nosotros, los que hemos decidido seguirle a Él, somos los pámpanos, somos aquellos que estamos injertados en la vid, no injertados, sino que estamos pegados, que somos parte de la vid, pero que tenemos un propósito, una función en esta tierra, y es dar fruto, llevar fruto, ser de los que llevan fruto. Y mirad, yo os digo algo, yo creo que dar fruto, buen fruto en esta vida es de las cosas más importantes que puede dar o puede hacer el ser humano. Porque cuando nos hablamos y nos referimos al fruto, nos estamos refiriendo a todo aquello bueno que hay en nosotros y a través de nosotros que los demás pueden aprovechar. Cuando tú piensas ahora en tu familia y tu familia encuentra en ti un apoyo, un respaldo, una ayuda, tus hijos encuentran consejo, encuentran ejemplo, entonces tú estás dando fruto como padre. Cuando tu esposa te mira y dice, es un buen hombre, que ahí está, que me ama, que me bendice, que me respeta, que me ayuda a crecer, que me ayuda a madurar, que me ayuda también a dar fruto, entonces esa esposa puede decir, mi esposo está dando fruto en el matrimonio, porque hay cosas buenas y viceversa. Amén. Lo que uno puede aprovechar cuando venimos como creyentes, como hermanos en la fe. ¿De qué sirve que te sientes aquí y termine la reunión y desaparezcas de aquí si no has podido darle nada? Por eso la palabra nos insta a que cuando nos reunamos y tenemos salmos, tenemos cánticos, tenemos palabra profética, lo hagamos todo para edificación del cuerpo de Cristo. Entonces cuando tú estás aquí, otros podrán aprovechar lo que Dios está produciendo y ese es el anhelo que todo el mundo quiere. Yo dudo mucho que haya padres que digan yo quiero ser un mal padre. Me he propuesto ser el peor padre del mundo. A mis hijos les voy a amargar la vida, no les voy a dar comida, no les voy a atender. Yo dudo mucho que alguien en su cabal juicio, porque puede haber de todo, pero normalmente nadie está con ese pensamiento. Yo no sé si coincidís conmigo. Es muy raro que tú le preguntes a alguien en la calle, bueno, ¿y tú qué quieres para tu familia? Mira, yo quiero lo peor. Yo quiero que mi familia, mira, se destruya. Que mis hijos, ojalá todos terminen en la droga. O sea, ¿tú te imaginas eso? Ah, amigo. Porque todo el mundo quiere dar buen fruto. Cuando tú le preguntas a alguien, ¿tú te sientes bien que tu familia vea en ti un ejemplo, un apoyo, un respaldo, un testimonio? Yo creo que todos coincidimos. Claro, ¿cómo no me voy a sentir bien? Ese es el objetivo que tenemos en el corazón. Por eso dar fruto es de lo más importante que podemos, como personas, procurar dar. Y Jesús nos dice que Él nos garantiza el fruto si nosotros permanecemos en Él, Él permanece en nosotros. Pero claro, la realidad de ese anhelo que existe en el corazón, porque una cosa es el anhelo y otra cosa es la realidad. Todos anhelan dar buen ejemplo, pero no siempre se da buen ejemplo. ¿Es así o me equivoco?
Tú anhelas ser un buen padre, pero no siempre serás un buen padre. Habrá veces que te equivocarás, ¿sí o no? Tú pretendes ser un buen esposo, pero no siempre estarás a la altura y darás lo que tu esposa está necesitando. Y entonces ahí empieza el conflicto. ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay padres que abandonan a sus hijos? Entendedme, no físicamente, pero sí emocionalmente, que los dejan, que los abandonan, que dicen, mira, me da igual. Y se centran solamente en el trabajo. ¿Por qué hay matrimonios que se rompen por infidelidad? ¿Por qué se son infieles? ¿Por qué son infieles el uno para con el otro? ¿Por qué buscan en otra persona lo que a lo mejor tienen en casa? Y si no lo tienen, ¿por qué no trabajan para tenerlo? ¿Por qué sucede esa realidad? ¿Por qué hay hijos que son tan ingratos con los padres? ¿Por qué existe esa dureza y esa crueldad en niños, con 12, con 13, con 14 años, que son capaces de mirar a sus padres y decirles, me importa 2 pepinos tu vida? Yo quiero lo mío y lo mío y lo mío. ¿Por qué existe ese egoísmo? ¿Por qué? Y la respuesta es muy sencilla. Es porque el ser humano le da la espalda a Dios. Porque toda persona que le da la espalda a Dios, entiéndeme, aunque seas un hijo de Dios, porque tú puedes ser cristiano, venir a este lugar y darle la espalda a Dios, porque darle la espalda a Dios implica dejar de lado lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Eso es darle la espalda a Dios. Darle la espalda a Dios no es decir, bueno, voy a dejar de reunirme, voy a dejar de congregarme. Eso es una cuestión mínima, por así decirlo. Darle la espalda a Dios es cuando uno decide mirar a Jesús, mirar la cruz de Cristo, mirar el sacrificio de Jesús, mirar lo que Jesús hizo por la humanidad y decir, me importa muy poco lo que Jesús hizo. Y pisoteamos la sangre de Cristo con nuestra vida, nuestro compromiso, nuestro comportamiento. Eso es darle la espalda a Dios. Porque hay muchos que lamentablemente pueden estar años reuniéndose en lugares como este, pero le dan la espalda a Dios. No dejan que Dios sea el centro de su vida. Y hoy, hermanos, vamos a recordar lo que Jesús hizo. Lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Hoy, recién me daba un poco de gracia. Bueno, Samuel estaba presentando y dice, vamos a recordar la mesa del Señor. No, recordamos el sacrificio de Cristo a través de la mesa del Señor. Amén. Hoy no vamos a recordar ningún menú. El menú es lo de menos. De hecho, ojalá pudiéramos tener aquí un cordero, ¿no? Bueno, aquí alguno vendría más contento. Pero hermanos, no vamos a empezar en la carne, en el espíritu y terminar en la carne, ¿vale? Vamos a seguir en el espíritu. Lo cierto es que hoy cuando recordamos la obra de Jesús, estamos recordando la obra más importante e impactante hecha jamás en la historia de la humanidad a favor del ser humano. Y yo quiero que entendamos por qué es el hecho, el acontecimiento más impactante para la historia y en la historia de la humanidad. Y básicamente es por 2 razones. Una, porque tiene un efecto transformador inmediato en esta vida. Y 2, porque tiene una repercusión directa en la vida venidera. No hay nada sobre la faz de la tierra que te garantice cambio, transformación, bendición, fruto en esta tierra y te prometa bendición y vida eterna. No hay nada. Hay hombres, mujeres que pueden decir, no, pero hay asociaciones, esto, amén. Aquí, pero no te garantizan la eternidad. Lo que Cristo Jesús hizo tiene repercusión aquí y tiene impacto en el futuro. Tiene impacto en la eternidad. Lo que hizo Cristo Jesús, por eso lo recordamos continuamente, mes tras mes, tomamos tiempo y a través del pan, a través de la copa, recordamos el cuerpo de nuestro Señor Jesús clavado en esa cruz,
clavado por nuestro pecado, por nuestras debilidades, y esa sangre derramada para sellar un nuevo pacto que Dios hizo con nosotros, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y hoy recordamos eso, porque todo lo que hemos hablado al principio de ese fruto es imposible garantizarlo si Cristo Jesús no mora en nosotros como consecuencia y resultado de lo que Él hizo en la cruz del Calvario. No es una cuestión religiosa, no es una cuestión de proclamar solamente con la boca que Jesús es el Señor. Es necesario creer en el corazón que Dios le envió para redimirnos de nuestros pecados y al tercer día resucitó entre los muertos. Y esa es la diferencia. Por eso es tan impactante. Hasta el día de hoy da igual cuántos años hayan pasado, da igual la cultura, da igual la sociedad. El hombre y la mujer somos exactamente iguales. Y hay un alma que está dañada y que está ahí perjudicada por el pecado. Y en la cruz del Calvario Jesús trajo la respuesta y la solución. Él abrió la puerta para que todo aquel que quiere dar fruto pueda encontrar en Él la respuesta. No solamente ahora, sino también en la vida eterna. ¡Gloria a Dios! Mira el que tienes a tu lado, dile, hermano, perspectiva de futuro, visión de futuro, eternidad. Dile. Recuérdale, hermano, vamos a la eternidad. Aleluya. Yo sé que algunos dirán, madre mía, no lo aguanto ahora como para aguantarlo en la eternidad. Pero vamos a ser transformados. Amén, eso es otro tema. Ya hablaremos. ¡Gloria a Dios! No, porque algunos dicen, madre mía, con lo que me cuesta aguantarle ahora. Como os decía recién, el sacrificio de Jesús cambia la realidad presente. Presente, es decir, hoy Dios puede cambiar la realidad del ser humano. Hoy, ahora, porque Dios tiene poder para hacerlo ahora. Y yo quiero que veamos un poquito lo que dice la palabra. En Efesios capítulo 2, verso 1, dice que Jesús, Él, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Gloria a Dios. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Porque el pecado condiciona, el pecado nos trae muerte espiritual. Ahora bien, la Biblia describe el fruto que da una persona que está guiada, dirigida, condicionada por el pecado en su corazón. Y yo quiero que lo leamos. Porque a veces suponemos cosas y decimos, bueno, es que el que está, ¿verdad?, condicionado por el pecado, bueno, puede ser una persona que tiene un carácter así, así. No. Yo quiero que nosotros hablemos de lo que dice la Biblia. Esto ya no es invención mía ni es aportación mía. Dice en Gálatas capítulo 5, verso 19. Y manifiestas son las obras de la carne. Es decir, manifiesto es el fruto de una persona que se mueve en la carne, ¿vale? Que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Y para no seguir más la lista, y dice, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán, ¿qué cosa? El reino de los cielos. No heredarán el reino de Dios. ¿Por qué no pueden heredarlo? Una razón muy sencilla. Aunque uno esté aquí, si uno es pámpano y no da el fruto que glorifique a Dios, entonces el pámpano es cortado y echado al fuego. Eso es lo que dice Jesús en el capítulo 15 de Juan.
Entonces, cuando pensamos en el sacrificio de Jesús, en la obra de Jesús, pensamos en esta realidad. En la realidad que hay un fruto que viene como consecuencia de nuestra naturaleza. Una naturaleza que está tocada, que está trastocada por culpa del pecado. Que produce un fruto que no es el que nosotros queremos dar, que no es el que se quiere dar. Fijaos lo que dice Primera de Corintios, añade algunos detalles más. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Los injustos. Ahora yo pregunto, ¿quién es justo sobre la faz de la tierra? ¿Hay alguien que sea realmente justo, que todo lo haga con total justicia? Pero justicia no en relación a sí mismo, sino justicia en relación a Dios. Nadie. No hay justo, no hay uno, no hay quien haga lo bueno, dice la palabra. Todos nos descarriamos, todos estamos condicionados por el pecado. Pero Cristo Jesús en la cruz del Calvario nos justificó. Ya lo vamos a ver. Pero fíjate lo que dice. Los injustos no heredarán el reino de Dios. Y dice, no erréis, no os equivoquéis, no falléis en esto, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esta realidad es el resultado de tener a Dios lejos del corazón. Esto nadie nos tiene que enseñar a vivir esta realidad. Nuestra naturaleza ya está condicionada para esto. Nadie hace una escuela de capacitación para saber cómo pecar mejor. Tenemos que hacer una escuela de capacitación para saber cómo no pecar. Porque nuestra naturaleza ya está condicionada. Pero claro, ese condicionante es algo que está batallando en nuestro interior, algo que está condicionándonos, que nos está llevando a una realidad que nosotros no queremos y damos el fruto que nosotros no queremos. Y esto no es ninguna locura, porque el apóstol Pablo lo dijo. Romanos capítulo 7, fíjate lo que dice Romanos capítulo 7, verso 19. Esto lo dice el apóstol Pablo. Sabemos que el concepto del apóstol Pablo, un gran hombre de Dios, ¿sí o no? Fíjate lo que decía un gran hombre de Dios. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino, ¿qué cosa? El pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, una ley, fijaos, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y termina diciendo el apóstol Pablo, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, dice, con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. El apóstol estaba diciendo, todo el bien que yo quiero hacer no puedo hacerlo. Él reconocía que si no fuera por la gracia y la misericordia de Dios obrando, pero claro, una gracia y una misericordia que no opera en aquellos que no quieren. Una gracia y una misericordia que no opera en aquellos que dicen, yo voy a vivir como quiera, yo voy a hacer lo que a mí me parece. Y calman la conciencia dentro de un ámbito religioso y nada más. El apóstol Pablo les está diciendo, yo mismo tengo dos leyes. Y es lo que nos pasa a veces a todos. Con la mente sabemos lo que tenemos que hacer, pero nuestras acciones a veces dicen una cosa diferente. Queremos amar incluso a nuestros enemigos, pero a veces no aguantamos ni a los hermanos. ¿No? ¿Es así o no es así? Queremos ser padres que bendicen mucho a sus hijos, pero luego nos olvidamos de ellos y vivimos nuestra propia realidad. Decimos, se busque la vida.
porque hay una ley. Pero cuando leí 1 Corintios capítulo 6, en 1 Corintios capítulo 6, leí versículos 9 al 10 y el último versículo, el 11. Este texto que habla de los avaros, de los borrachos, maledicientes, estafadores. Y dice el verso 11, esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. El sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario fue hecho para limpiarte. Fue hecho para limpiarte de toda la inmundicia del pecado, de todo aquello que condiciona tu vida. El sacrificio de Jesús fue hecho para santificarte. ¿Sabes qué significa? Que aunque tú nunca seas perfecto, lo que Jesús hizo como perfecto Cordero nos suplanta delante de Dios y entonces somos santificados. Por eso Dios te mira a ti como un hijo. ¿Sabes por qué? No porque seas perfecto, sino porque Jesús, el santo de santos, aquel que no cometió pecado nunca, murió por ti. Y cuando Dios te ve, dice, este es de los míos, porque Cristo Jesús le ha santificado. ¡Aleluya! Y no solamente eso, sino que también eres justificado. Recién hablábamos, ¿quién podrá ser justo delante de Dios? Aquel que es justificado por Cristo Jesús. Y eso está al alcance hoy día de todo aquel que considera que su vida está más controlada, regida, condicionada por la ley del pecado que por la ley del Espíritu. Aquella que Jesús logró, ganó y manifestó, muriendo y resucitando al tercer día. Gloria a Dios. Por eso es maravilloso el amor de Dios. El amor de Dios es tan grande que cuando Él mira a la humanidad, dice, bueno, es que no hay forma, no hay manera de solucionar esto, están condicionados, ya hay un fallo que es un fallo del sistema, ¿no? Aquellos que son informáticos, es un fallo del sistema, no va a funcionar bien nunca, a no ser que yo intervenga en su vida. Y Jesús, cuando murió en la cruz del Calvario, lo hizo para abrir una puerta a la posibilidad de que todo aquel que necesita sea intervenido directamente por Dios. Y entonces el que se acerca a Él confiadamente, el que reconoce que necesita de Dios ayuda, empieza a ser limpiado, santificado y justificado. Porque todo esto, esa lista miserable de pecados, éramos algunos de nosotros, pero Cristo Jesús murió para limpiarnos, para justificarnos, para santificarnos. ¡Aleluya! Quiere decir que hay solución a tu problema. ¡Aleluya! Hay solución. Hay respuesta a nuestra debilidad. Hay solución. La solución la encontramos en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Lo único que hace falta es que nosotros entendamos que hay una responsabilidad doble en nosotros. Porque Cristo Jesús ya murió. Cristo Jesús ya venció. Cristo Jesús ya resucitó. Cristo Jesús está a la diestra del Padre. Lo que no puede hacer Cristo Jesús es forzar tu voluntad. Cada uno decide lo que quiere en su vida. Y cuando yo voy a la cruz del Calvario, yo encuentro que no hay justificación. Yo no tengo por qué seguir siendo como era antes, porque Cristo Jesús en la cruz del Calvario abrió la puerta a la respuesta y a la solución a mi problema. No tienes por qué seguir siendo un mentiroso.
No puedes justificarte delante de Dios y decir, es que yo soy así, es que Señor, tú sabes que yo te amo, pero soy un mentiroso. Y entonces Jesús te dice, no, en la cruz del Calvario yo morí por los mentirosos y yo cargué la mentira para limpiarte de la mentira, para justificarte delante de mi Padre, aunque eres un mentiroso. Ser limpio y ser renovado y ser restaurado y para santificarte. Entonces no tienes excusa. Ay, Padre, pero es que yo soy así. Toda mi vida he sido así. Yo he sufrido mucho de niño. Te puedo asegurar que tú no has sufrido más que Jesús en la cruz del Calvario. Porque si me dices que has sufrido más que Jesús, vamos a tener que hablar. Dudo mucho. Pero ahí está la respuesta. Y la responsabilidad nuestra es entender que nos toca a nosotros aceptar lo que Él ofrece. Es tu responsabilidad. Yo he escuchado algunas veces esto. Yo voy a la iglesia continuamente y Dios no hace nada en mi vida. No. El venir aquí no es ir a Dios. Nosotros vamos a Dios y luego nos reunimos aquí. Pero imagínate que nos prohibieran reunirnos aquí, seguiríamos teniendo a Cristo, nos reuniríamos, por eso dice la palabra, 2 o 3 reunidos en su nombre, Jesús está en medio, tendríamos un montón de cultos así, maravillosos. 2 o 3. Es una responsabilidad, tú no puedes ir a Dios y decir, Señor, me has decepcionado, me has defraudado, yo empecé a venir al culto, yo empecé a ir a la iglesia, yo di una ofrendita, yo hice, dejé de hacer, y tú no has intervenido en mi vida. No puedes decirle a Jesús eso. ¿Sabes por qué? Porque no es lo que tú haces, es rendirte y humillarte ante lo que Él hizo por ti. Por eso nadie puede recibir y dar fruto y ser de los que permanecen en Cristo si no está dispuesto a humillarse delante de Dios. A humillarse delante de Dios, a pedirle a Dios perdón por sus pecados, a decirle a Jesús, Jesús, moriste por mí, pero yo te he dado la espalda. Llevo años viniendo a un lugar como este y ¿sabes qué? Me daba exactamente igual. He hecho lo que a mí me ha parecido, he tomado mis decisiones, he estado al margen de lo que tú hiciste en la cruz del Calvario y entonces llega el momento donde tú le tienes que decir al Señor, Señor, perdóname, hasta aquí he llegado, perdóname. ¿Cómo voy a dar el fruto? ¿Cómo voy a producir ese fruto que te glorifique a ti? Si yo estoy lejos de ti y tú estás lejos de mí porque no te dejo, no te permito entrar en mi vida. Por eso tienes que aceptar lo que Él ofrece, es tu responsabilidad. Y de allí que nadie está obligado. Esta es la realidad del mundo. Jesús murió hace 2000 años. Si esto hubiera sido obligatorio para todos, imagínate qué mundo maravilloso tendríamos. Pero no. Él dice, yo lo hice. Ahí está el evangelio, la buena noticia es que no tienes por qué seguir de esta forma, no tienes por qué seguir de esta manera, no tienes por qué seguir dando fruto malo, fruto que perjudica a los demás, sino que tú puedes cambiar esa realidad y ser de los que dan fruto conforme Dios quiere. Bien, pero depende de ti. Depende que tú le abras la puerta. ¿La puerta de qué? ¿De la iglesia? ¿Tú te piensas que Dios? La puerta de tu corazón. Nadie puede hacerlo sino solamente tú. Y lo segundo es tomar la responsabilidad de vivir conforme la nueva realidad. Porque no es suficiente con abrirle la puerta. Hay que vivir luego esa realidad. El domingo pasado hablábamos que el que permanece en mí, es decir, el que habita, no el que me visita. Jesús no dice, el que me visita de vez en cuando, ese entonces dará mucho fruto. No. Ahí es donde a veces nos equivocamos, ¿no? Que os decía hace poco, que vamos a Dios y Señor, tócame, toca. Yo entiendo lo que estamos diciendo, ¿no? Toca, como que estoy aquí, Dios está lejos y le estamos diciendo, Señor, estoy aquí, tócame. Entonces viene Jesús y hace, ya está, un toque de Dios suficiente. No, Él quiere habitar en tu corazón.
Él quiere morar en tu vida. Por eso Él quiere permanecer en ti. Y lo vimos el domingo pasado, el que permanece en Él. Es decir, el que ha dicho, yo voy a vivir en el reino de los cielos bajo la autoridad de Dios y demás. Y voy a permitir que Él more en mí. Entonces este es el que lleva mucho fruto. No es una visita. Ay, Señor, estoy muy apretado, muy angustiado, muy desesperado, necesito un trabajo. Y voy a ayunar para que me des el trabajo. Eso es ir de visita. Ay, Señor, tengo a mi hijo que está muy enfermo, sánalo. Pero después que lo sana, siguen sus treces. Eso es ir de visita. Y Jesús dice, yo no te quiero de visita. Yo no te quiero de visita. Yo no quiero que tú me visites, yo quiero que tú mores. Y eso es una responsabilidad tuya. Tú tienes que andar conforme lo que dice la palabra. Y vimos el domingo pasado que el que guarda sus mandamientos, ese es el que le ama. Y el que le ama será amado por Jesús y por el Padre. Y dice Jesús, y mi Padre y yo vendremos y moraremos y haremos morada con Él. Amor. Por eso Jesús... El sacrificio de Jesús es tan tremendo, tan impactante, que no hay excusa. No es que tú necesites una gran fuerza de voluntad. Lo que necesitas es decidirte. No es que tú necesites ser maravilloso en cuanto a la teología. Tú lo que necesitas es abrir tu corazón a Cristo. No es que tú necesites hacer muchas cosas y decir, bueno, me voy a hacer todos los cursos habido y por haber, voy a hacer el CESTAD y 1000 cosas. No, lo que necesitas es rendirte todos los días a Jesús y decir, Señor, heme aquí, estoy dispuesto a aprender lo que tú quieras darme. Yo estoy dispuesto a recibirlo. Y entonces así, el sacrificio de Jesús no es en vano. Y para muchos es en vano, porque han gustado la benignidad de Dios y luego han decidido cerrarle la puerta y decirle, Señor, allí, quédate allí. Y Jesús viene y dice, no, yo quiero morar. No, ahí, quédate, no te me acerques. No te me acerques. Yo he decidido vivir conforme mi plan. Tremendo. Nadie queda fuera del corazón de Dios. Nadie queda fuera del plan de Dios. Por muy terrible. ¿Habéis visto el listado que hemos escuchado? Hay algunos dicen, es que vosotros los cristianos sois unos radicales. No. Dios es radical. ¿Sabes por qué? Porque ha dado la respuesta. Sería injusto Dios si nos exigiera algo y no nos ayudara a lograrlo, porque en nosotros es imposible. Eso sí sería un acto de injusticia. Algunos no se escudan para querer vivir su propia realidad. No, es que este Dios es un tirano, este Dios es un injusto, este Dios no, porque en la cruz del Calvario, fíjate, ¿fue justo acaso de que Jesús sin pecado muriera por ti, que eres un sinvergüenza? ¿Te parece justo? ¿Te parece justo? ¿A ti te parecería justo que vinieran hoy, verdad, las autoridades de Navarra y dijeran, bueno, necesitamos para perdonar a los que tenemos en la cárcel de aquí de Pamplona? Queremos que todos esos salgan, pero necesitamos que alguien pague la culpa por ellos. Entonces, te voy a coger tu hijo. Voy a coger tu hijo para que muera tu hijo por todos estos que están en la cárcel. ¿Tú lo verías justo? Eso fue lo que hizo Jesús por ti. Por eso Él puede justificarnos, porque lo hizo por amor. Él no espera de nosotros, sino que les reconozcamos y nada más. Y entonces Él es el que perdona, limpia, santifica, justifica y nos ayuda a vivir en esta tierra en una realidad diferente. Y nos proyecta el futuro. Como dije recién, es impactante porque esa obra de Jesús no te cambia la vida ahora. O sea, no te hace una persona maja o que pueda dar un fruto transformado y que vives aquí y luego te mueres y ya vayas a ver qué va a pasar. No, Él dice, yo lo hago pensando en lo que va a venir también. En Hebreos capítulo 9, verso 15, fijaos lo que dice. Hebreos 9:15
Dice la palabra, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Yo no sé si tú lo puedes entender. A mí me encantaría que pudiéramos entenderlo. Yo te voy a dar un consejo. Tú tráete a todos los cultos una libretita. Apunta. Bueno, algunos están con los móviles. Lo que pasa es que yo hasta que termino con el móvil ya estamos en la conclusión. Pero si no, porque esto lo tienes que escribir. Tú tienes que coger Hebreos 9:15. ¿Vale? Hebreos 9:15 y leértelo en tu casa un montón de veces. Dice, así que por esto es mediador, porque está hablando en el capítulo 9 de Hebreos, está hablando de Jesús como la sustitución dada por Dios para redención. Y dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Jesús es el mediador de un nuevo pacto para que interviniendo muerte, ¿qué muerte? La suya, para la remisión. Remitir, hermanos, es alzar la pena. Es decir, alguien que está condenado y se le remite esa transgresión, es que se le perdona, se le exime, se le libera de una obligación. Eso significa remisión. Y dice que Él murió para la remisión de nuestras transgresiones. Es decir, tú puedes ser el más sinvergüenza del mundo, pero Cristo Jesús murió para que tus transgresiones fueran remitidas, fueran perdonadas, que la pena que a ti te correspondía, porque la paga del pecado es la muerte, Cristo Jesús en la cruz del Calvario remitió tus transgresiones para que tú puedas encontrar la respuesta en Él y sellar tu vida bajo un nuevo pacto. Por eso, para que el que lo hace, los llamados, reciban la promesa de la herencia eterna. Ahí está la esperanza de la vida eterna, en lo que Cristo Jesús hizo. Si no hubiera muerto por el mundo, aún estaríamos lejos de Él. Si Él no hubiera muerto por el mundo, estaríamos todavía esclavos del pecado, seguiríamos estando condicionados, no tendríamos alternativa, no tendríamos solución. Si Él no hubiera muerto, no habría esperanza de cambio, ni tampoco esperanza de eternidad. Pero dice la palabra, Él murió para remitir nuestros pecados, para la remisión de nuestras transgresiones que había bajo el primer pacto. Los llamados, para que todo esto, para que los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. De la herencia eterna. Así que mira al que tienes a tu lado, dile, nos vemos en el cielo, dile. Ay, 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 ay. Nos vemos en el cielo, hermano. Aleluya. Nos vemos en el cielo. Nos vemos en la eternidad. Porque Cristo Jesús murió para remitir todas nuestras transgresiones. Él cogió el acta de los decretos que nos era contraria y la clavó en la cruz del Calvario, remitiendo nuestros pecados y nuestras transgresiones. ¡Aleluya! Por eso no hay excusa. No hay excusa. Basta ya de engañarte a ti mismo. Deja de buscar excusas. Deja de justificarte en ti mismo. Tienes que mirar a Cristo. Tienes que mirar a la cruz. Tienes que mirar a ese sacrificio y rendirte a Él. Si realmente quieres llevar fruto que glorifique a Dios, tienen que ser remitidas todas tus transgresiones. Y el único que lo hace es Jesucristo de Nazaret. Mientras suben los hermanos de la alabanza, es tan importante esto. Es tan impactante el efecto de este sacrificio de Jesús que, como os decía, no hay nada. Esto no se trata de terapia. Esto no es una terapia psicológica que te va a ayudar a mejorar un poquito tu vida. No.
no es terapia. Esto es poder de Dios manifestado y obrando en el corazón del ser humano. Esto no se trata de, buenas intenciones y nada más. Hay dos leyes. La ley de tu mente que dice yo quiero alabar y glorificar el nombre de Dios, pero está la ley del pecado que obra en nuestros miembros, que nos lleva a no hacer lo que realmente queremos siempre. ¿Quién nos va a librar de este cuerpo de muerte? Alguna vez lo he explicado, ¿qué significa esto? Cuerpo de muerte. El apóstol Pablo está haciendo alusión a una tortura que dentro del Imperio Romano se utilizaba. Lo que hacían los romanos en esa época era, cuando querían torturar a un preso, no solamente lo metían en la cárcel, lo encadenaban, sino que según el delito que había cometido, una de las formas de torturarles era atarle a la espalda a una persona muerta. Entonces era un cuerpo muerto que lo ataban. El preso no podía librarse de ese cuerpo porque lo ataban de tal forma que no podía librarse. ¿Sabes qué provocaba ese cuerpo de muerte? La pudrición de la carne en vida. El preso estaba vivo, pero ese cuerpo que se iba corrompiendo, que se iba deteriorando porque estaba muerto, corrompía en vida a ese preso. Y Jesús vino a librarte de tu cuerpo de muerte, de ese cuerpo de muerte que te está corrompiendo. Por eso Pablo decía, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque cuando se dictaba una sentencia era una forma de matar lentamente al preso. Y podían tardar días o semanas hasta que terminaba por las heridas y las llagas que producía ese cuerpo muerto al deteriorarse sobre la carne, que corrompía la propia carne viva. Llegaba un momento que ya no daba más el cuerpo y moría. El preso terminaba muerto. Y Pablo utiliza este ejemplo conocedor de lo que había. Y era terrible, terrible, era una muerte terrible, atroz, difícil de entender y de soportar, porque ni siquiera dices, bueno, es que te van a decapitar, ya está. Los nervios, llegas ahí, pum, se acabó, un segundo. Esto eran días de ser consciente que te vas pudriendo, te vas pudriendo, te vas pudriendo. El dolor empieza, tu cuerpo empieza a sentir el dolor de la carne deteriorándose. Y él compara, el apóstol Pablo, el pecado con el cuerpo de muerte. Nosotros no lo queríamos. Nosotros, nadie quiso tener un cuerpo de muerte sobre sí mismo. Pero esa es la realidad. Cuando el hombre decidió pecar y apartarse de Dios, el pecado entró. Y el pecado nos come, nos carcome. Estamos vivos, estamos conscientes, pero nos vamos deteriorando. Y dice el apóstol, ¿quién me va a librar de este cuerpo? Más gracias doy a Dios por Jesucristo. 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 Gracias damos a Dios por Jesucristo, porque en la cruz del Calvario Cristo cogió tu cuerpo de muerte y lo clavó en la cruz del Calvario. Y te dijo, tú decides, ¿quieres vivir así o quieres vivir así? Tú decides, no hay excusa. Yo puedo librarte de tu cuerpo de muerte. La obra de Jesús es eso. Y además, ¿sabes qué? Te vas a la eternidad. Vas para la eternidad. Quiero aclarar esto. Todos, con Cristo o sin Cristo, todos nos vamos a la eternidad. Lo que pasa es que unos estarán
en la gloria de Dios y otros estarán fuera de la gloria de Dios. Ese lugar preparado que no fue preparado ni siquiera para la gente, fue preparado para el diablo y sus ángeles. Fíjate, el infierno. Dios no preparó el infierno para ti ni para mí, porque Él dijo, bueno, yo voy a morir por todo esto, entonces no tienen excusa. Yo no quiero preparar un lugar de tormento y tortura, pero el que decida irse allí, que se vaya. Él no puede forzar eso, por eso insistimos, predicamos el evangelio, por eso algunos dicen, Jesús no viene, Jesús se tarda, y dice la palabra del Señor, no, el apóstol Pedro diciendo que esto que para algunos es una tardanza, no es ninguna tardanza, Él es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:9. Dios es paciente. Y semana tras semana tiene paciencia. Y día tras día. Y año tras año tiene paciencia. Porque Él no quiere que sigamos con este cuerpo de muerte. En un momento vamos a participar del sacrificio, no del sacrificio, del recuerdo de ese sacrificio. Recordaremos a través del pan y de la copa lo que Jesús hizo. Pero antes de ello, a mí me gustaría que nosotros pudiéramos ponernos en pie y que pudiéramos tener la posibilidad de acudir a Jesús y decirle a Jesús, Señor, aquí estoy. Líbrame de este cuerpo de muerte. Puede parecer hasta contradictorio, aparentemente, que en un ámbito como este digamos esto, pero no es contradictorio. Algunos siguen aferrados a ese cuerpo de muerte y no se dan cuenta que siguen corrompiéndose, que siguen deteriorándose porque no han dejado ni han decidido que Jesús intervenga. En ti está. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Llevar mucho fruto, mucho fruto, mucho fruto conforme lo que Jesús puede y quiere hacer en nosotros. Antes de participar de esto, a mí me gustaría dar la ocasión, la oportunidad a que si tú te encuentras aquí y dices, pero es que es cierto, me he estado engañando durante todo este tiempo, he tomado excusas, he tenido las excusas, no he dado pasos porque le he echado la culpa a aquel, a aquella, le he echado la culpa a todo el mundo, pero nadie tiene más culpa que tú, En tu vida, tú eres el único culpable de tus decisiones. No, pero es que yo lo he querido, pero me han decepcionado. Cristo Jesús no decepciona a nadie. No, pero yo quería, pero no me gusta la forma. Mira, Cristo Jesús se adapta a todas las formas. Y esta no es una cuestión de forma. Lo que tiene que ser es que la forma sea conforme la palabra y que honre a Dios. Que no sea una cuestión de lo que a ti te gusta, sino de lo que a Dios le honra. De lo que a Dios le honra, no de lo que a ti o a mí nos gusta. Hoy, una vez más, tienes la esperanza de dejar de lado cualquier excusa. Depende de ti. Y yo quiero invitarte a ello. Puedes cerrar tus ojos, porque no quiero que nadie esté pensando o pendiente de aquel que tiene a su lado. Yo quiero que ahí donde tú estás, si realmente reconoces que necesitas ir ahí a Jesús y pedirle perdón a Él, porque seguramente hay cosas que no las sabe nadie, pero Él sí las sabe y las sabes tú. Y este es el momento de pedirle perdón a Él y decirle a Jesús, Señor, aquí estoy. Todo ese listado de fallos y transgresiones que estaban en la Biblia, seguramente algunas de esas cosas las he vivido, pero Señor, yo quiero cambiar, yo quiero realmente que lo que hiciste en la cruz del Calvario no sea una historia, sino sea una realidad en mi vida y en mi corazón.
ahí donde estás. Si realmente lo quieres hacer, yo te quiero ayudar. Levanta tu mano allí donde estás, bien alta. Aleluya. Yo quiero que juntos le podamos pedir a Dios. Te ayudo en esto. Repite conmigo: Padre Santo, en el nombre de Jesús, te pido perdón por todos mis pecados y mis transgresiones. Te pido perdón, Señor, porque ha habido momentos donde he jugado contigo. Perdóname. Perdóname, Señor, por todas las excusas que he puesto delante tuyo para no dar el paso. Perdóname. Perdóname, Señor, por creer que con mis obras yo podía ser justificado delante tuyo y he dejado de lado lo que hiciste por mí en la cruz. Perdóname. Y ahora, Padre, en el nombre de Jesús, quiero comprometerme ante ti para esforzarme, para dar todo lo que esté a mi alcance, para no volver atrás. Quiero avanzar, quiero ser de los que dan fruto, quiero ser de los que glorifican tu nombre. Úsame, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Por un momento más, puedes bajar tu mano si quieres. Yo quiero orar. Yo te pido, Señor, por la vida de cada uno de los que en este momento ha reconocido que no ha estado viviendo la realidad del sacrificio de la cruz. Yo te pido, Señor, que obres poderosamente, que ninguno se sienta justo en su propia justicia, que ni siquiera ninguno se sienta sabio en su propia opinión, sino que todos podamos rendir nuestra voluntad, nuestra vida a tu perfecta voluntad. Señor, lo que hiciste en la cruz, aunque fue hecho hace 2000 años, hoy sigue estando vigente. Y yo te pido, Señor, que nos ayudes a vivir esa realidad. Ministranos, guárdanos, ampáranos. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Nos alegra que hayas conectado con nosotros. No olvides que si necesitas oración, hablar con alguien o algún tipo de ayuda, llámanos o envíanos un WhatsApp a los números que aparecen en pantalla. O si lo prefieres, escríbenos. Estamos para ayudarte.